Erix, mitad de mes, tercer podcast. Dudábamos entre hacer el primero. Recuerdo que andábamos sentados en el lobby de un hotel y dijimos, oye, ¿qué opinas de los TikToks y qué se hace? Y luego hasta bromeando de quién iba a hacer los bailes del TikTok. Pero encontramos el mecanismo donde dijimos cómo compartir la importancia de los certificados que vimos en el podcast pasado, los 5 certificados que deben de tener los productos, cómo garantizar que el usuario que nos escucha tenga una formación o compartir parte de tu experiencia como investigador, como médico, en diferentes partes del mundo, en Asia, en Europa. Ha tenido una sorpresa tan increíble. Recuerdo una de las frases que mencionó uno de nuestros clientes, la senadora a la cual le mandamos un saludo, a ella, a su esposo, hermano del señor gobernador de Sonora, donde mencionaba algo muy interesante. Eso ya llevo 5 veces escuchándolo Sí. y saliendo algunas dudas, despejando dudas. El doctor Certuche, que igual con el favor de Dios nos compartirá, yo creo que en febrero, un poquitito la sueroterapia que estaban utilizando en Vietnam, su experiencia como médico militar a través de la diferencia de la sueroterapia que se está realizando de acción rápida, que ha habido tanta confusión de decir, oye, es que, ¿por qué el NAT no es el mismo, el económico, que el costoso? Entonces, todo ese tipo de información que ha generado estos podcasts. Sí. Incluso, bueno, antes de entrar a grabar el tercer podcast, hay la posibilidad de que lo hemos platicado. Estuvimos platicando con el ministro de Salud, del Ministerio de Salud de República Dominicana, que probablemente nos acompañen en febrero, cuando hablemos de clonación enzimática y de trasplante de hibridación celular, Sí. temas que en su momento nos tacharon de locos, que cuando me lo platicaste estábamos sentados en la terraza. ¿Dónde es donde guardan a los morenitos? En el restaurante de Sonora. Estábamos en el restaurante ahí de Sonora comiendo y recuerdo que me empezaste a explicar ese tipo de temas y como parecía ciencia ficción. Es ciencia ficción. Todo eso ya lo estamos tocando. Entonces, hoy cada vez escuchamos que hay enfermeras, pacientes, licenciados en enfermería, oncólogos, hematólogos, nefrólogos, que están escuchando más pues el podcast. Hoy vamos a tocar el tema en el cual eres experto. Si no pionero, gracias, eres experto. De hecho, tu tesis doctoral fue de ello. Extracto de placenta y sus derivados, o implante de placenta y sus derivados. Sí. ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar aquí nuevamente, ya en nuestro tercer capítulo. Me apasiona mucho esto que estamos logrando, me emociona realmente, porque parte desde una situación de calle y sobre todo en el tema del el ambiente podcast, ¿no? Que es una charla entre compañeros, entre amigos, entre Informal, socios. totalmente informal, más allá del congreso, con todo el glamour. Abajo del foro de donde estás dando la conferencia para... que la tienes que dar tu speech en 2 idiomas, bla, bla, bla. Bueno, aquí es así, súper sencillo, ¿no? Y esto está tomando un genial. cafecito. Tomando un café, pues, o sea, como dicen, una tardecita rica, ¿no? De México. Venga, pues hablamos entonces del tema de placenta. Fíjate que a mí me tocó, o sea, empezando con ello, conocer esto durante una rotación foránea, rotación en el extranjero. A mí me gustó mucho, en ese momento en Francia, conocerlo. Ya lo había escuchado nombrar, pero me refiero yo a conocerlo. Me impresionó mucho ¿Nombrar a Francia o nombrar a... No, que me hablaran del implante. Del implante de placenta, ¿no? Entonces, ya teníamos el conocimiento, obviamente, que las placentarias para la obtención de mesenquimales, o sea, de que el tejido placentario se pueden obtener los cultivos, y de la gelatina de Wharton, los cultivos de células troncales mesenquimales para el laboratorio. No recuerdo ahorita, yo creo que tal vez a lo mejor unos 28, tal vez,
por Estamos hablando de aproximadamente. casi Ya veintitantos un años. ratito más, un ratito. Ya existía el Lupito todavía. Ya. Sí, no, ya, pues, mucho antes. Lo hice a propósito para que- ¿Qué tal? Ya me quemas. Dale, dale. Te pusiste Entonces, nervioso. Bueno, luego, ¿qué pasó? sorbito de café. Y así no me llevo. ¿Qué pasó? Llegas a Francia, te Entonces, platicas de la escucho de la técnica. técnica de implante de placenta Ajá. y entonces decido yo catapultarlo, ajá, Ujú. al área de nuestros estudios de lo que estábamos haciendo en terapia regenerativa. Recuerda que yo vengo del área de, en este caso, enfermedades de la piel. Estábamos haciendo cierre de heridas, úlceras, quemaduras, estomas con células troncales. Entonces, al hablar de placenta en ese tema, se abre todo un mundo impresionante, ¿ya? Impactante en cuanto a la capacidad de productos, capacidad de desarrollo, y me doy cuenta que es un producto un arma terapéutica muy efectiva, pero que en ese momento mal estudiada, hasta ese momento mal estudiada, y por lo tanto había muchas áreas que se estaban desaprovechando. Uh-huh. Corrígeme si estoy mal. De hecho, creo que en algún tiempo Costa Rica empezó a utilizar la placenta cruda en heridas abiertas. Sí, de hecho, hablamos nosotros que hay referencias en literatura desde finales del siglo XIX, desde 1880 y algo, este, donde ya se junta la tradición en la medicina, la tradición quirúrgica y farmacológica, que es medicina francesa, por eso se escucha hablar allá, donde utilizaban ya los microimplantes de placenta fresca. Pero es hasta la década de los 30 donde en la Alemania nacional socialista se empiezan a tener este tipo de estudios sobre la histoterapia placentaria más detalladamente. El propio Paul Nihans, que es el pionero o el máximo exponente de la terapia celular suiza en el año 36, 38 a 40 y algo, efectivamente él era médico en esas filas, ¿no? En esas filas alemanas. Eh, Ahí es donde se origina el conocimiento o el conocimiento inicial, ¿no?, sobre la histoterapia placentaria, pero por las limitaciones tecnológicas del tiempo, no podían ellos explorar más sobre los factores que estaban dando el beneficio en el implante. O sea, sabían que el implante de placenta funcionaba genial, que había una recuperación en los pacientes, especialmente los crónico-degenerativos, que había excelente desarrollo en los pacientes con cáncer, que funcionaba muy bien. Todo eso está perfectamente nombrado, pero nos decían, no sabemos por qué funciona. En la diáspora del conocimiento que se genera después de la Segunda Guerra Mundial y que se dividen, digamos, los científicos entre Norteamérica y completamente la Unión Soviética, los llevan hasta allá, hasta la URSS, y el doctor Vladimir Filatov, ya en la década de los 50, lo expone en su libro Mi Camino en la Ciencia, que por cierto está ahí hay un ejemplar muy bonito en el Museo Nacional de Medicina, ahí en donde era en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde era el antiguo Palacio de Inquisición, para que lo visiten, está genial. Ahí está Está expuesta. expuesta a ese tema. Uh-huh. Entonces, Vladimir Filatov, un médico ucraniano, oftalmólogo, él es el primero en describir en literatura, ya con mayor detalle, los beneficios del implante de placenta. Uh-huh. Hablábamos del implante líquido, del implante Ahí sólido. era un implante fresco, o sea, un fragmento de placenta fresca que pasaba por un proceso de refrigeración, o sea, se disminuía abruptamente la temperatura para estimulación del tejido. Entonces, ese tejido era el que se implantaba en fresco, vía subcutánea. Él era oftalmólogo, entonces hacía este tipo de implantes también dentro del globo ocular. Uh-huh. Hacía una incisión en la esclerótica, como dicen, en lo blanquito del ojo, hacía una incisión y metía un filamento, un pedacito de placenta en algunas enfermedades degenerativas Similar a lo que oftalmicas. en algún momento vamos a platicar del implante fibroblasto. Vamos, así una forma de hacerlo. Bueno, entonces, él hacía este tipo de siembra y describe sus logros o sus avances en este tipo de textos. El éxito que él logra con su terapéutica, pues hablamos nosotros de un país, la Unión Soviética, un país sumamente hermético en esos años, y sin problemas llega la década de los 70 y era un conocimiento aislado. Uh-huh. Con el tránsito científico
de finales de los 70s entre las Europas, entre Europa de la Europa comunista y la Europa capitalista. Es como estos científicos empiezan a llevar el conocimiento y llega hasta Francia. En Francia nuevamente se retoman los estudios del tema, también se aplica, pero a mí lo que me llamó la atención en todo esto, específicamente hablamos yo del año 2009, más o menos, 2010, me llamó muchísimo la atención el hecho de no poder nombrar de una manera cualitativa qué es lo que te sana, qué es lo que te alivia en la placenta. Todo el mundo decía, no, pues es que el implante de placenta, que esté fabuloso y maravilloso y esto. Pero, ¿por qué es fabuloso y maravilloso? O sea, nómbrame científicamente por qué. Entonces nosotros decidimos en el equipo que estaba yo liderando, obviamente, hacer una investigación sobre los componentes de una placenta. Es donde empezamos a diferenciar que no todas las placentas se pueden utilizar para la terapéutica. Hablábamos en el capítulo pasado sobre el linaje y el certificado genómico que se tiene que hacer. Bueno, ahora ya lo podemos hacer de esa manera. En aquel tiempo era más de campo. ¿Qué es lo que la gran diferencia? Acuérdate que aquí un poco mi función dentro del podcast es hacerlo más coloquial, más urbano, más entendible, más digerible. Yo quiero hacer un par de preguntas. Ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un implante de placenta y un implante de placenta seleccionada? Así Ok. como el supermercado. Sí, es tal cual en su misma mención, en su mismo nombre. En el primero podemos decirlo como si fuera granel, ¿no? O sea, cosecha general. Y en el segundo, cualquier placenta. Sirve a la persona que desea un implante de placenta. En el sentido especulativo, sí. De fabricación, por llamarle de alguna Sí. manera. Ya en el sentido clínico, no. Perfecto. ¿Ok? Ya no. ¿Por Entonces, porque evidentemente no estás implantando un tejido que tenga, como no se conocían el nombre de los factores que daban resultados dentro de la placenta, entonces pues creían que a lo mejor era general, no todas las placentas son buenas. qué? ¿Y cuál es la placenta buena? Aquella que contenga no como tal la placenta, sino el implante o el extracto que tú vas a elaborar con esa placenta, que contenga los factores adecuados que realmente sí van a tener una función, que estén presentes y en cantidades, se llama quimiosensibles. Es decir, que tú puedas agarrar ese implante en aparatología del laboratorio analítica y te dé las mediciones que son sensibles, o sea, que sí están presentes los factores curativos, biofármacos, aliviantes, como le quieras denominar, de la placenta. Okay. Hay algo que siempre me preguntan y es muy común a la hora de que nos preguntan en redes sociales o a los vendedores que están en atención médica, al visitador médico, etcétera. ¿Cómo pueden, primero, cuáles son los riesgos de no trabajar con una placenta seleccionada? Ojo, hay 3 que yo menciono desde lo comercial, pero son interesantes que tú mencionas desde lo científico. El solo hecho de ser un tejido sano, que sea un tejido libre de virus, incluyendo enfermedades de transmisión sexual, es una placenta. Natural, sí. La forma de extracción de esa placenta, pero ¿por qué no platicas un poco más sobre ello? Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Yo creo que viene desde el origen, o sea, de dónde obtienes el tejido, ¿no? Si lo estás obteniendo en un medio controlado, obviamente hablemos nosotros de que se trata de regulaciones sanitarias que deben de existir para esto. Entonces están obteniendo en clínicas, hospitales certificados para tal procedimiento, que tienes los lineamientos adecuados, que llegan al laboratorio en forma normada, que además el procesamiento está bajo buenas prácticas de manufactura en farmacología en clínica. Todo eso se tiene que observar y además se tiene que garantizar a través de documentos, primera. Segunda, en el caso de una placenta seleccionada para obtener tanto las células de cultivo como para obtener técnicas de implantología,
debe de tener un linaje libre, siempre decimos, de 3 generaciones de enfermedades crónico-degenerativas y autoinmunes. Además de que el mismo certificado expresa, primero, como todo descripción clínica, empieza contando qué es lo que este, de qué se trata, ¿no? El título. Segundo, qué equipos se están utilizando. ¿Qué tipo de contadores celulares? ¿Qué tipo de microscopios? ¿Qué tipo de quimiosensibilizantes? ¿Qué tipo de técnicas incluso estás utilizando para poder determinar lo que estás poniendo en ese documento? Segundo, la observación macroscópica, microscópica. Tercero, las pruebas que se le hacen al tejido de serología fresca, como son VDRL, enfermedad de transmisión sexual, TORCH, que es herpes, rubiola, citomegalovirus. Se le hacen pruebas de C19, obviamente, que es lo de hoy. Se hacen también algunas pruebas, por ejemplo, de bacteriología, por supuesto, de micología, tardan 45 días en tener un resultado. Todo este tipo se expresan en el documento. Y por último, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que obtienes? No, pues tengo células de tales estratos, de tales linajes, con quimiosensibilidad para tales factores. La placenta contiene cientos de sustancias, como cualquier otro tejido. Como por ejemplo, Cientos de sustancias, pero de las cuales más o menos una veintena son las que van a tener un efecto terapéutico en el paciente. Por ejemplo, hablo de hormona del crecimiento, factor de crecimiento insulínico, factor de crecimiento de los hepatocitos, factor de crecimiento endotelial vascular, tenemos también interleucinas antiinflamatorias, factor de necrosis tumoral, tenemos también ¿cómo se llama? Interferones que son antivirales. Todas estas tipos de sustancias se deben de datar no nada más en el análisis nominativo cuantitativo, es decir, contiene esto y esto y esto, sino cuánto contiene. Okay. O sea, realmente es útil ese implante que tú me estás proporcionando. Y ahí vienen entonces las dosis que nosotros hemos datado, hemos grabado, que deben de ser por arriba de 180, 190 picogramos a 360 picogramos. Muy bien, te voy a hacer 3 preguntas incómodas. De la placenta podemos hablar entonces, voy a empezar primero, esta no es incómoda. ¿Cuál es la diferencia entre la placenta, el extracto proteico, llamado extracto proteico líquido, que se aplica o periumbilical, o intraarticular, o intravenoso, y el polvo? Okay. ¿Cuál es mejor o cuál es la diferencia y por qué? Fíjate que en el tiempo que se fueron desarrollando, que los fuimos desarrollando, han tenido sus indicaciones terapéuticas muy específicas. El primero de ellos, que es la técnica Filatov, que es la placenta fresca, o sea, congelada. Era el trozo, lo que se levanta antes el trozo. Vivo, que le decían vivo, con tejido fresco, que se implanta. Que por supuesto, la placenta al ser un órgano no inmunogénico, o sea, que no desencadena una reacción inmunológica, sino que es un órgano de transición, que es un mediador entre la mamá y el bebé, o sea, para que ninguno de los dos se rechace. Esa mediación la hereda, por supuesto, la media la placenta y la hereda el implante. Entonces no va a generar una reacción de rechazo. Puede generar una reacción inflamatoria que puede ser severa en algunos pacientes. Primero. El trozo. Ajá. Ahora bien, de ahí se evoluciona al fragmento o trozo liofilizado, ya con técnicas, desde el propio Filatov ya lo tenía, técnicas de equipos de laboratorio, poder hacerlo, deshidratarlo, para mantenerlo. La liofilización como tal es un proceso de baja temperatura y de deshidratación en pausas, para poder conservarlo durante mucho tiempo, años incluso, entonces con mucho éxito. De ahí viene entonces la tercera etapa, donde ya es en pulverización, donde se pulveriza, que es diferente al triturado, que es nada más molido. Una carne molida. Como tal, a un liofilizado, que es un proceso químico, físico-químico, donde el material se somete a, como si fuera cualquier medicamento, de manera que, por ejemplo, los polvitos que nos inyectan, ¿no? La hidrocortisona, la ceftriaxona, el cefotaxime, son medicamentos que se aplican en presentación de liofilizado.
Aquí Y la voy, placenta de este género lleva el mismo proceso que esos medicamentos. aquí voy a abrir un paréntesis, y es ahí la gran diferencia cuando dices, oye, encuentro implantes brutalmente económicos con implantes un poco más costosos, que básicamente aquí tiene que ver, uno, si la placenta es seleccionada Ujú, o no es una placenta seleccionada, y si fue una técnica de trituración o fue una técnica de liofilización. ¿Es claro. correcto? Sí, claro, por Ok. supuesto. Por supuesto. Yo creo que es como todo en cualquier otro tipo de industria. Creo que la formulación médica ocurre lo mismo. Entre más aparatología, más técnica, más personal incluyes dentro de tu laboratorio o de tu empresa, pues obviamente los costos de producción se encarecen. Por supuesto. Pero claro que estás ofertando un producto de mayor calidad, un producto certificado además, o sea que puede ser, ahora sí como dicen, a mí escúlquenme lo que quieran, o sea que venga cualquier órgano auditor, cualquier institución auditora y que revise hasta los calcetines y efectivamente va a emitir un veredicto favorable, o bien la línea económica, ¿no? O sea que puede ser. Que lleva el riesgo, pero de alguna manera es, eh, voy a citar la frase, lo mismo, pero más barato. Ujú. Y es válido, vamos a decirlo que comercialmente es válido. O sea, yo siempre, porque me pasa eso seguido con los pacientes y a través, por ejemplo, de Cedis Medical, Ujú. el tipo de asesores que tienen en línea para los vendedores, el tipo de enfoque que tienen, es muy común que vengan ese tipo de preguntas. Y entonces es donde yo sinceramente les digo, o sea, con toda honestidad, es comercialmente muy válido, pero médicamente, terapéuticamente, no lo considero adecuado que como empresa proveedora de servicios de salud tengas un renglón económico. Sí, O sea, o es o o no no es. es. El extracto proteico. Vamos a hablar del bendito extracto proteico con vía intravenosa, intramuscular, periumbilical, intraarticular. ¿Cuál es el beneficio y la diferencia entre colocar líquido Ujú. y polvo reconstituido? Hay dos tipos de extracto en este momento. Un extracto general de placenta, que es el que nosotros nominativamente conocemos como tal cual, que es si la vemos es una solución como un hidrogel, no es completamente líquida, es como un hidrogel. Este, puede ser que si lo pruebas es muy salino. Ujú. Este, tiene un aroma muy peculiar, además de todo y que es la presentación líquida de la placenta donde se concentran a través de un proceso de purificación, de filtración especialmente, para que ya no haya ningún elemento que pueda generar una carga inmunogénica, o sea, que desencadene un rechazo, no genera rechazo, o que genere algún tipo de oclusión o obstrucción en el sistema circulatorio. Entonces, todo eso queda descartado con el uso de ese material. El extracto líquido, que puede aplicarse ¿cómo se llama? Subcutáneo, infraumbilical, intravenoso, hemos hecho aplicaciones incluso intraorgánicas con él, lo utilizamos como suspensor celular para células troncales en los intraorgánicos, cosas de ese tipo. E Bueno, incluso, salvo tu mejor opinión, en casos de oncología pre y post quimioterapia es así una es rápido. maravilla. ¿Y por qué? Porque es de rápida absorción. Porque es de rápida absorción, no dependes, llega directamente al torrente circulatorio, no requieres de mecanismos de absorción del tejido, de la vascularización del tejido adiposo, que es como el que se pone en el gordito, ¿no? ¿Sí? Entonces, no necesitas de ello, sino llega directamente al torrente circulatorio y es de rápida absorción. Pero también, como llega directo, la totalidad no genera depósito, es decir, no va a haber como una emisión latente de este tipo de sustancias que nombrábamos, del hormona de crecimiento, factor de crecimiento, para poder generar un efecto terapéutico por 1, 2, 3 meses. No existe en el extracto líquido. Uh-huh. Y está luego el extracto proteico, uh-huh, que es como un subderivado, Ujú. que únicamente selecciona por medio de, primero se hace una disgregación celular, es el proceso de laboratorio, ¿no? Para poder obtener exclusivamente las proteínas de las células como si fuera un tipo peptonas Ujú. de la placenta. Uh-huh. Aquí hay una pregunta que a cada rato me hacen. Y bueno, ha habido mucha confusión cuando dices, ¿por qué no llega en red de frío el extracto proteico de placenta, el líquido? Uh-huh. La respuesta es
increíblemente buena, me gustaría que la compartas, incluyendo el certificado que va acompañado del por qué. Porque ya es un producto completamente estabilizado. Debemos de ser muy cuidadosos con ello. Ahí no hay nada vivo, en ese momento no hay nada vivo. Que sea viable es diferente. O sea, es decir, si tú lo analizas, y se dan los marcadores, ¿no? De todas estas sustancias que decíamos, de todas estas nominativas, son viables, o sea, son quimiosensibles, porque responden a las mediciones, a las analíticas. Responden a las analíticas. Pero no están vivas, por lo tanto no pueden tener una descomposición. Además de que es un producto garantizadamente súper estéril, súper apirógeno, y como gracias a Dios sabemos que, gracias a aquel científico italiano, que la reproducción, que la generación espontánea no existe, al estar perfectamente sellado en el frasco, no pasa más. Y yo creo que me atrevería a agregar 2 certificados o 2 técnicas de BPM. Ajá. Cobalto, Ajá. que pasa por En cobalto, radiobiología. y que pasa por rayos gamma. Así es. Bueno, y sobre todo podríamos agregar una más, que yo creo que es la calidad, sobre todo, la calidad que viene no nada más en la manufactura, sino también en el tipo de estudios que se realizan después de manufactura del producto. O sea, ya al producto de salida, la serie de decir, por ejemplo, es que el implante de tal marca, ¿no? De tal producción, ¿qué contiene? O sea, ¿por qué te hace sentir bien? No, pues que tiene una serie de biofactores, que tiene una serie de esto, que tiene una... Bueno, ¿y el tuyo qué tiene? El mío tiene hormona del crecimiento, 195 picogramos. Factor de crecimiento insulínico, 250 picogramos. Ajá. Tiene interleucinas, 6, 10, 200 picogramos. O sea, poder ser puntual con ello, ¿no? Dinorfina, 270 picogramos. De ahí la importancia del certificado. Cierro con una pregunta, respuesta rápida. Agradecido con este podcast. Últimamente me han mostrado fotografías de un producto color pulparindo. ¿Qué opinas de los que se atreven a colocarse o a colocar? No hablo de a producirlo, a colocarse y a colocar de la comunidad médica productos que no pasen por cobalto, que no pasen por rayos gamma y que es muy similar a un color pie de cría. Sangrita pura. Mira, yo creo que hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en cuanto, primero, insisto siempre en el origen. ¿Quién te lo está proporcionando? ¿De dónde viene la documentación? Pero sobre todo... Porque podría ser increíblemente y puede dar el resultado, pero lamentablemente no ha pasado por un proceso y que puede ser, pues el costo, lo voy a decir, es la cédula profesional, podría ser la cédula profesional médico, la vida de un paciente. Tal cual. ¿Vale? Listo, era nada más lo que quería comentar. Nos vemos la próxima semana. Primeramente Dios, agradecidos con todos, contigo por la oportunidad y sobre todo con nuestros pacientes. A ti te toca pagar una parte. Pero pues aquí estamos y primeramente Dios seguimos. Dale.